Gracias a todos por conectarse a tiempo a este compromiso que tenemos de poder compartir la palabra de Dios. Vaya conmigo la escritura al Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo capítulo 25. Esto quiere decir, a usted si ya ha leído el Evangelio según San Mateo en otras ocasiones, quiere decir que si ya vamos por el capítulo 25 es porque ya estamos avanzados en el ministerio de Jesucristo. Y vamos a hacer un contexto de qué es lo que está pasando, por supuesto, porque primero haremos el análisis del texto y luego vamos a hacer la aplicación. Y de esta forma tenemos que ver qué es lo que ha venido sucediendo de acuerdo a la cronología de Mateo. Recuerde usted, los escritores de la Biblia fueron nada más los escritores que han sido inspirados por el Espíritu Santo, por lo tanto la Biblia es la palabra de Dios escrita a través de la mano de alguien por las experiencias de alguien, pero las experiencias fueron reveladas por Dios a través de su Santo Espíritu. Por eso tenemos que estar seguros, el fundamento de nuestra fe debe estar en la santa palabra de Dios, perfecta, no se contradice, se cumple en ella misma. Y cuando nosotros leemos esto, usted puede decir, no, pero aquí yo encuentro que Mateo dijo algo, que Marcos dijo algo, que Lucas dijo algo. Nosotros podemos hacer un cuadro sinóptico de estos tres evangelios y encontrar todas las evidencias del poder de Dios. Claro, cada uno redactó de acuerdo a lo que fue instruido a redactar, de acuerdo a cuál era su destinatario. Y es por eso que a veces vemos diferente orden en ciertas cosas, pero Dios escribió lo que quería Él que ustedes y yo entendiéramos. Así que vamos a analizar en esta oportunidad qué es lo que está pasando de acuerdo a lo que Leví o Mateo o el publicano convertido ordenó de acuerdo a las instrucciones del Espíritu Santo para que ustedes y yo pudiésemos hoy estudiar esta porción. Bueno, estamos ya en el capítulo, vamos a jalar esta cuerda desde el capítulo 22, un poquito atrás de lo que estamos viendo, y nos damos cuenta de que el Señor Jesucristo ya estaba predicando, estaba en el apogeo de su ministerio de la predicación, y estaba utilizando una serie de parábolas en sus enseñanzas. Y entonces encontramos varias parábolas en los siguientes capítulos. Habla un poco acerca del tributo. En el capítulo 22, ya casi al final, habla acerca del gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Es ahí donde resume él entonces el decálogo, dejándonos la tarea un poco más sencilla para que nosotros podamos recordar rápidamente qué es lo que Dios quiere de nosotros en cuanto al gran mandamiento. Luego empieza cuando usted tenga tiempo, léalo. Por favor, usted no puede dejar de leer el capítulo 23 de Mateo. Léalo despacio con un lapicero para que usted pueda marcar. Porque el capítulo 23 de Mateo es un lugar en donde el Señor Jesucristo nos demuestra su carácter. Sabemos que Dios es todo amor, Jesucristo está lleno de misericordia, Jesucristo está listo para darnos amor y dio su vida por usted y por mí. Pero eso no quiere decir que ha dejado de ser Dios. Eso no quiere decir que imparte justicia. Eso no quiere decir que le molesta cuando hay una persona, un cristiano de doble cara, alguien que está haciendo las cosas de la manera incorrecta. Por lo tanto, el capítulo 23 es un discurso molesto hacia los fariseos. Hay por lo menos, léalo usted más adelante hoy antes de dormir, para que después tenga sueños con estos fariseos y usted esté peleando en sus sueños si lee esto antes de dormir, después en los sueños va a estar peleando con estos fariseos y se va a dar cuenta que 13 veces condena el Señor Jesucristo con mucho enojo y molestia a estos fariseos. Luego viene el capítulo 24. El capítulo 24 ha sido muy discutido por muchas personas porque el Señor habla del porvenir.
El Señor habla de la profecía. El Señor puede referirse al libro de Apocalipsis en el capítulo 24 y ahí se mencionan aquellas frases, por ejemplo, que dice oirán guerras y rumores de guerras, pestes, terremotos y cosas grandes en el mundo, pero esto no será el fin. Y después dice, será predicado el evangelio del reino a todas las naciones y después vendrá el fin. Todo eso está en el capítulo 24. Pues nosotros entramos hoy al capítulo 25, que es a donde vamos a enfocar nuestro mensaje de hoy. El capítulo 25 vamos a nosotros a iniciar a partir del versículo 31. Y en los versículos anteriores en este capítulo el Señor habla acerca de parábolas, y nos toca la parábola de las 10 vírgenes, que estuvimos analizándolas hace 2 estudios, y también la parábola de los talentos, en donde alguien repartió unos talentos y usted más o menos creo que recuerda la historia. A uno le dio 10, a otro 5, a otro 1, el de los 10 hizo 20, el de los 5 hizo 10 y el del 1 lo escondió, lo guardó, lo enterró porque le daba temor perderlo. Y ya usted puede estudiar un poquito más. No ese es el tema, el enfoque central del estudio. Vamos a irnos hasta el capítulo 31 y ahí dice... Lo han titulado algunos teólogos, los títulos de la Biblia son agregados, ¿ok? Solo para darnos una idea de lo que hablan estas porciones de la Escritura. Pero en algunas Biblias usted va a ver que dice juicio de las naciones o algo similar a esto. Esos títulos son agregados. No venían en el texto original. ¿Le pueden servir a usted como una referencia acerca de lo cual va a leer a continuación? Sí, no es que estén mal, pero no son divinos esos títulos, al igual que los versículos y los capítulos. Entonces, cuando usted llega a este punto, vamos a leer lo que dice. Ya es el Señor Jesucristo hablando, viene de contar 2 parábolas, o sea, está usando el sistema parabólico, que es una ilustración de una historia inventada, que no tiene un lugar geográfico, que no tiene un nombre específico de ningún personaje, sino que es una idea que el Señor utiliza en ese momento para llevarnos a una verdad, que es el sistema parabólico. Ahora, aquí hay una mezcla y no quisiera que nos confundiéramos, porque si Él viene hablando con parábolas, esta siguiente historia o esta siguiente porción tema que Él toca, que Él desarrolla, no es al 100% una parábola. Yo discrepo a veces porque hay algunas personas que sí lo meten en esta porción en el término parabólico por ciertas menciones que hacen, pero él habla claramente de quién es la persona de quien está hablando. Sin más introducción, vaya conmigo a Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante. Y la palabra de Dios dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Versículo 37. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te tuvimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos
al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Por qué digo que todo esto no es una parábola? Es porque en la introducción el Señor está hablando de sí mismo y luego en medio del relato, del mensaje que Él nos quiere dar, efectivamente habla de un rey. Como que ahí sí va esa parte de la historia, de la historia que Él quiere contar para dejarnos la enseñanza. Sin embargo, el rey al que Él se refiere es el mismo, por eso está con una R mayúscula cuando ustedes lo están leyendo. Pero vamos a analizar un poco acerca de lo que dice. ¿A dónde estamos enfocados? ¿A dónde nos quiere llevar este estudio? ¿Cuál es el objetivo de nosotros? Es que entendamos, como el tema lo dice de hoy, el amor, evidencia de la justificación. Quiere decir que nosotros los que hemos sido justificados, que hemos obtenido el regalo del amor de Cristo a través de su sacrificio y hemos sido declarados justos sin pecado, hemos sido declarados inocentes delante de Dios a través de la sangre de Cristo y hemos podido a través de eso obtener la salvación eterna, debemos tener como evidencia el amor de Jesús. Entonces, ¿cómo hacerlo? Y este es el grave problema que presenta hoy el mundo. No tenemos amor los unos por los otros, solo tenemos amor por nosotros mismos. Pero bueno, vamos a analizar esto desde el principio. Versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre, H en hijo, H mayúscula en hijo, H mayúscula en hombre. Estamos hablando de Jesús, Él está hablando de sí mismo. Y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Quiere decir esto en su segunda venida. Estamos hablando de la segunda venida de Cristo. No estamos hablando del arrebatamiento. El arrebatamiento va a ser en otro momento, antes de esta segunda venida. Entonces el Hijo del Hombre, Jesús, va a venir en gloria. Vamos a venir con Él en cuerpos glorificados en una segunda venida y podremos dar los pies sobre esta tierra y de esa forma nosotros vamos a pelear la guerra de Gog y Magog, la guerra de Armagedón y todo lo demás que anuncia el Apocalipsis en la segunda venida de Cristo. Y dice, venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él. Ahí vamos a estar todos nosotros, de acuerdo a lo que dice la profecía. Si quiere, por supuesto, empieza a hablar el Señor Jesús eso en el 24, capítulo 24. En el capítulo 25 lo condensa y dice esto es lo que va a suceder, refiriéndose también al libro de Apocalipsis, que es el porvenir. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces se sentará en el trono de gloria cuando Él venga en esa segunda venida. Versículo 32. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Todo esto no es parábola. Esto es la realidad. Por eso digo, es una mezcla de las dos cosas. Aquí se está hablando la realidad. Se refiere a un periodo de tiempo específico y se refiere a una persona específica y se refiere al resto de personas que es la iglesia de Cristo. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros. Importante esto porque esto es una profecía. El Señor va a apartar los unos de los otros. El Señor va a saber quiénes son. Él tiene todo el control, Él tiene todo el conocimiento y Él sabe qué hay dentro de nuestro corazón. Entonces dice, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Aquí vamos a hacer un análisis sobre esto. Hasta este momento estamos viendo la segunda venida de Cristo y lo vemos en gloria viniendo con los santos, con los que nos hemos ido con Él en el arrebatamiento de la iglesia. Y cuando Él venga entonces a lo que quedó aquí, lo va a separar. Dice, si algunos han recibido a Cristo como Señor y Salvador, se arrepintieron y tienen la oportunidad de entonces de volver en los caminos del Señor, dice, Él va a poner las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Eso hacían los pastores en este tiempo. Él está hablando en referencia a la cultura que se vivía en ese momento. ¿Por qué los ponían a los cabritos a un lado y a las ovejas al otro? Bueno, porque las ovejas tenían un precio de venta más caro que los cabritos. Sin embargo, las ovejas tenían suficiente lana para poderse cuidar de noche. Es decir, no necesitaban que alguien las cuidara para que los lobos no se las comieran, pero ellas no necesitaban cobertura. Los cabritos debían ser guardados en un lugar, en un aprisco, para pasar la noche, porque como no tienen el pelaje o la lana que tienen las ovejas, ellos sí pasaban frío. Entonces había que tenerlos
guardados en algún lugar. Por eso hacían esa separación. Esto para que la cuestión cultural entendamos qué es lo que estaba diciendo el Señor. Por lo tanto, las ovejas eran más caras, las ovejas eran algo mejor que tener que los cabritos, por eso la ponían a la derecha y eso simbolizaba que ahí estaba la mejor mercadería, la mejor mercancía, las ovejas, y al lado izquierdo los cabritos, pues que no era tanta la inversión. Para que usted tenga una idea de qué es lo que está hablando el Señor. Por eso dice acá, dice que como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El Señor, a lo largo de todos sus relatos, siempre ha utilizado la figura de la oveja para la iglesia, para los seguidores de Cristo. Siempre el pastor es Jesús y nosotros somos sus ovejas. Hace poco alguien me preguntaba, porque está asistiendo esta persona a una iglesia, y en la iglesia donde le está asistiendo utilizaban mucho el término Grey. Y venga la Grey, y somos la Grey, y somos la Grey. Dice que al principio él no entendía mucho por qué usaban tanto ese término, pero realmente es el rebaño. Entonces el rebaño de las ovejas. Pero tal vez se oye muy feo, como yo le digo, tal vez se oye muy feo decir: vengan rebaño, vengan ustedes para acá, ovejas. Tal vez alguien se puede sentir ofendido, entonces usan un término un poquito más fino para, en lugar de decirnos rebaño, nos dicen Grey, suena un poco más fino. Y de esa forma entendemos que somos parte. Por lo tanto, cuando se refiere el Señor a los cabritos, son aquellos que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador, que no son parte o no siguen al pastor como lo siguen las ovejas y no son parte de la iglesia. Él usa esta cuestión figurativa de manera de poder hacernos entender esto. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Eso está claro, yo creo que no necesita que lo expliquemos mucho. Ahí el Señor nos está dando la oportunidad de aceptar al Señor Jesús como Salvador y decir, para todo aquel que acepte ser parte del rebaño de la derecha, ser parte de las ovejas, va a ser heredado el reino de Dios, porque el solo que Dios puso desde la fundación del mundo. Versículo 35. Aquí ya empieza un poco la ilustración, ya el Señor mete una ilustración. Aquí ha llegado con una historia de apoyo, y aquí empieza ya entonces a ver una ilustración. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero. Y aquí pone todo lo que en verdad Dios espera de la iglesia. La iglesia debería, a consecuencia de haber sido perdonados por Dios, a consecuencia de haber sido redimidos sus pecados, a consecuencia de habérsele asegurado la vida eterna, entrar en ese gozo de Dios, entrar en esa dinámica de la vida eterna, nos llena el corazón, y a raíz de eso vamos a darle de comer al que tiene hambre, a beber al que tiene sed, a poder acompañar al forastero y darle un lugar a donde quedarse, a vestir a aquel que lo necesita, a cubrir al que tiene frío, a atender al enfermo, a visitar al preso, y a llegar de realmente a ser apoyo para todos ellos. Esa es una consecuencia. Ya resolvimos el problema más grande de nuestra vida. El problema más grande de su vida no es la deuda de la tarjeta de crédito. El problema más grande de su vida no es el vicio el cual usted no ha podido vencer. El problema más grande de su vida no es que su esposo se convierta a Cristo y deje de llevar la vida que lleva. Ese no es el problema más grande de su vida. El problema de cada persona, de cada ser humano en este mundo más grande, es asegurarse la vida eterna, es asegurar el perdón de los pecados de parte de Dios, es poder tener la solidez, la seguridad de que esta palabra es la palabra de Dios, creer en todas las promesas que Dios ha puesto en esta palabra preciosa, asegurar la vida eterna y estar seguros de que en el momento de que termine todo este sufrimiento, de que termine esta vida, sea una vida feliz o no tan feliz, nos vamos a ir a la presencia de Dios. Una vez resuelto ese problema,
que es el problema más grande que tenemos todos, entonces tendremos tiempo para pensar en los otros problemas que tenemos en esta vida, que tienen un tiempo límite. En algunos casos pueden ser años, en algunos casos pueden ser meses, semanas o días. Pero el Señor quiere que a consecuencia de haber resuelto el problema más grave que nosotros teníamos, que era el poder asegurar salir de la perdición eterna y llegar a la vida eterna, a consecuencia nosotros podamos compartir el testimonio de nuestra salvación y de nuestra justificación a través de estas acciones. Entonces dice el versículo 40, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Aquí hay un poco de debate en cuanto a quiénes son los hermanos pequeños. Más adelante menciona a estos más pequeños y aquí llegamos a la conclusión que el Señor está diciendo a estos mis hermanos. Dice supuestamente el rey está diciendo a estos mis hermanos. Quiere decir de que hay una comunión dentro de la iglesia del Señor y que los hermanos pequeños, y cuando él usa la palabra pequeño no es porque sean menores de edad o más pequeños en importancia o más bajitos en estatura, sino que cuando uno está luchando, cuando uno está teniendo un problema, cuando uno está teniendo una necesidad, es ahí donde Dios dice: uno se vuelve pequeño porque tiene esa necesidad. Y cuando viene la figura del hermano mayor que viene a cubrir al que está en sufrimiento, que sería como la figura del hermano pequeño, entonces dice: cuando ustedes se cubren entre ustedes, cuando ustedes se dan ánimo entre ustedes, cuando ustedes se ayudan entre ustedes, pareciera que hay una genuina hermandad y que el hermano mayor llega a cubrir al menor cuando está siendo atacado. Y esta es la figura que el Señor pone, y es ahí donde nos tenemos que enfocar. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, estos son los otros: apartaos de mí, malditos. Es una palabra muy fuerte, pero recuerden que desde el capítulo 23 para adelante, el Señor viene hablando de una manera contundente. Dios tiene amor, Dios es todo amor, habla directo, claro y sin censura, sobre todo en el 23. Y en esa misma historia, esa misma línea de pensamiento, el Señor Jesús habla en el 41 y dice directamente lo que quiere decir. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí se van a ir, dice, todos aquellos que no entiendan el concepto, que no abracen la fe y que no obtengan la justificación a través de la fe en Jesucristo. No lo inventamos nosotros. No estamos diciendo que el infierno existe solo por la conveniencia de la iglesia. Lo dice la palabra de Dios. Esta es la verdad. Y ahí dice que hay un fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Deberíamos huir todos de la posibilidad de llegar a ese lugar. Es por eso que la justificación es tan importante para usted y para mí. Primero porque, como dije, es nuestro gran problema. Resolvemos el gran problema de los seres humanos como individuos, es alcanzar la justificación para tener la vida eterna y el perdón de los pecados. Entonces después dice el 42, porque tuve hambre y no me diste de beber, y empieza él a hacer una comparación de lo que nosotros no hicimos por no tener el amor de Cristo en nuestro corazón. Y entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? ¿En qué momento no hicimos esto? Yo no te había conocido antes, no estuve contigo. Señor, ¿cómo es posible que yo haya dejado de hacer todo esto? Ni me fijé. Versículo 45. Entonces le responderá: de cierto os digo que cuando no lo hiciste, en la parte de arriba con las ovejas era cuando sí lo hayamos hecho o cuando los justos. Y aquí dice: de cierto, como digo, cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. No cubriste al necesitado, no cubriste a tu hermano cuando lo necesitaba, no lo levantaste. Y el versículo 46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¡Punto! ¿Qué más historia, qué más evidencia queremos tener acerca de la existencia del cielo y del infierno? ¿Qué más evidencia quiere usted encontrar? En un versículo, capítulo 25, versículo 46 del Evangelio según San Mateo, podemos ver esta frase tan sencilla, pero que circula una
teología tan grande, una doctrina tan fuerte que hay en la Escritura. Pensamiento de Dios. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Hay algo que no entendamos? ¿Hay algo que no entendamos de esto? ¿Hay algo que realmente nos haga dudar en que hay un infierno y un cielo? ¿En que nuestro destino eterno tiene dos caminos, dos destinos? ¿Que no todos los caminos nos llevan a Dios? ¿Que no todos los caminos están orientados a agradar a Dios? Hay cosas que a Dios no le agradan. Hay cosas que a Dios no le gustan. Y hay caminos que no van a terminar en la presencia de Dios. Hay caminos que nos van a llevar al castigo eterno. Y hay caminos que nos van a llevar a la vida eterna. A unos los llamo malditos y a los otros los llama justos. ¿A dónde nos perdemos? No podemos andar publicando, ni diciendo, ni ocultando cosas que la Biblia dice, o cambiando cosas que la Biblia dice. Esa es la verdad, esa es la línea doctrinal de la Escritura. Así que ya no podemos seguir pensando en que esto no existe. Bueno, haciendo este análisis de esta porción de la Escritura, ahora pasamos a nuestra aplicación. El milagro de la justificación y el corazón nuevo en la persona. Este sería nuestro punto número 1 para aplicación. La condición del hombre pecador lo podemos encontrar en varios lugares en la Escritura. Tenemos un ejemplo en Romanos capítulo 3, versículo 23, que quizás es el más común, en donde dice, usted lo ha escuchado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nacidos en pecado, nacidos alejados de Dios, en una separación de Dios, estamos destituidos de la oportunidad de llegar a ser justificados por nuestra naturaleza pecaminosa. En algunas ocasiones se ha mencionado esto como el pecado original, si quiere, es un término teológico que cabe aquí, lo podemos usar, claro. Pero al final dice que nacimos destituidos de la gloria de Dios. Hay que hacer una acción, hay que dar ciertos pasos, hay que hacer una gestión para poder volver a ser metidos en la gloria de Dios. Entonces hay una necesidad, ahí es donde nace la necesidad de la justificación. El hombre justo es aquel que ha sido reconciliado con Dios. Y es aquí donde viene esta palabra griega en el Nuevo Testamento que se pronuncia dikaios, con una K. Y eso significa ser reconciliado o estar en buena relación con alguien. Pues ahí es donde nosotros somos declarados reconciliados con Dios o en una buena relación con Dios. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Doctrina clara, no tenemos que dar muchas vueltas. Si ya tenemos tan solo una etimología y nos damos cuenta que dice que se ha reconciliado o tiene una buena relación con alguien, dice el justo, el que ha reconciliado con Dios, el que tiene una buena relación con Dios, vivirá a través de la fe. Eso es, no hay que darle mucha vuelta. Entonces la justificación, este término, que es un término jurídico, dikaiosis es la palabra griega usada, es una absolución, liberación o remisión de culpa. Eso es lo que quiere decir. Somos ustedes y yo declarados inocentes. Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante el ser redimidos, mediante es cambiar lo que tenemos, y Dios dice, bueno, yo voy a redimir estas millas que tengo para, si usted lo quiere ver desde ese punto de vista, o estos puntos en la tarjeta de crédito, los voy a redimir, los voy a dar para que estos sean declarados justos y puedan obtener la vida eterna. Siendo justificados gratuitamente, quiere decir que usted y yo no hemos hecho absolutamente nada para merecer esto, es por el puro amor de Dios. Entonces hay un otorgamiento de la pureza o santidad de Jesús hacia nosotros. Él es puro, es santo y es perfecto. Y Él nos otorga, nos imputa su pureza y santidad. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jesucristo una vez más es el puente, es el camino, es la escalera al cielo que mencionaba Jacob, a donde se encontró con el Señor en Betel.
La base de la justificación es la muerte y resurrección de Cristo. Si eso no hubiera sucedido, entonces no pudiéramos haber obtenido la justificación. Ese es el diseño de Dios, el protocolo, el procedimiento de Dios es que a través de la muerte y resurrección de Cristo, ustedes y yo podemos obtener la justificación. Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La palabra es clara. No tenemos que irnos tan elevados para hacer un análisis profundo. Ahí lo dice, el cual fue entregado, ¿quién? Jesús, por nuestras transgresiones, nuestros pecados, resucitó al tercer día para nuestra justificación. ¡Qué maravilla! ¿Cómo se obtiene? Bueno, la justificación tiene algunos pasos. El primero de ellos es, por supuesto, el arrepentimiento. Ustedes y yo tenemos que estar arrepentidos de nuestra vida pasada, de las cosas que hicimos, de lo que no le agrada a Dios, empezar a hacer nuestro proceso de retroceder para ciertas cosas. Marcos capítulo 1, versículo 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Está claro también. La palabra es clara, hay que leerla todos los días para poder llegar a estos versículos tan sencillos que con la ayuda del Espíritu Santo nos parece sencillo a usted y a mí, por supuesto, porque tenemos la llenura del Espíritu Santo, porque tenemos el soplo, porque tenemos la sabiduría del Espíritu de Dios interno. A todos los que hemos recibido a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo nos orienta, nos guía, para poder entender esto y que nos parezca fácil. Probablemente alguien sin el Espíritu Santo, sin haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, cuando está en su vida pasada, lee esta porción del capítulo 1 del Evangelio según San Marcos, capítulo 15, y no entiende absolutamente nada. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Punto. Ahora, esa es la primera parte, el arrepentimiento. Luego es por la fe en la muerte expiatoria de Cristo. Uno se arrepienta de sus pecados y deposita su fe en la muerte expiatoria de Cristo. Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Fácil. También está fácil, está sencillo. Primero me tengo que arrepentir y segundo tengo que creer en Jesucristo como Señor y Salvador para que lo que Él hizo verdaderamente ha sido para mi justificación. Esto tengo que creer que es gratuito y esto tengo que creer que es una obra de Dios a través de su amor y se cumple en mi fe, en lo que Él hizo. Resultados. Tiene algunos resultados, por supuesto, el hecho de ser justificado. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5. Vea usted. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Todo lo que hemos dicho viene a reunirse aquí. Justificados pues por la fe, y a consecuencia de ser justificados tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación nos trae paz y nos da el amor que necesitan los demás para que nosotros demos, a lo que se refería el Señor Jesús en nuestro texto base en Mateo capítulo 25. Y no solo esto dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Quiere decir que aparte de todo lo que trae la justificación, nos da paciencia y nos da sentido de que lo que estamos pasando en nuestra vida, aunque sea una tribulación, aunque sea un problema, aunque sea cualquier cosa, nosotros vamos a pasar eso con amor, con paciencia, con fe en nuestro Señor Jesucristo. Y la prueba esperanza, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Esto tiene como consecuencia la paz de Dios, el acceso a la gracia, la victoria sobre las dificultades y un surgimiento de un amor en nuestro corazón que no podemos entender. ¿Por qué? Porque es el amor de Cristo, no es nuestro. Entonces hay un proceso de selección en base a los que están justificados y a los que no están justificados. Eso no lo podemos evitar.
Lo siento, no lo podemos evitar. Dios es todo amor, Él ama a toda la creación, pero su protocolo, que estamos ahora reafirmando en nuestro conocimiento, es que la persona se arrepienta, es que la persona ponga su fe en Jesucristo como Salvador. Si usted quiere estar a la derecha o quiere estar a la izquierda, debe tomar una decisión, lo siento. Nadie la va a tomar por usted, usted la tiene que tomar. Por eso hay una selección en base a la justificación. Él ve, ¿es oveja o es cabra? Si es cabra va para la izquierda, si es oveja para la derecha. Sencillo. Entonces vemos las ovejas, primero, que es el trasfondo cultural. Ya vimos y lo platicamos en nuestra introducción que el concepto de izquierda o derecha también se usaba, además de las ovejas y las cabras, pero agregamos esto que también se usaba en los tribunales de la época, en la época en la que el Señor Jesús se estaba desarrollando, que había venido a la tierra, se usaba en los tribunales, y en la derecha eran colocados los que ya habían sido juzgados y encontrados inocentes, y a la izquierda los culpables. Pregúnteme por qué era la izquierda y la derecha, no sé, no le puedo decir, pero así era. A la derecha estaban los justificados, los que habían sido encontrados inocentes, y a la izquierda los que después del juicio habían sido encontrados culpables. Entonces el valor de la oveja dijimos que era superior al de las cabras, y que la cabrita necesitaba más abrigo que la oveja, etcétera, etcétera. Entonces vemos que los justificados estaban a la derecha y los otros a la izquierda. Por eso el Señor hace esta aclaración con respecto a las ovejas. A las cabras, dice, son los no justificados, los no regenerados, los que están bajo maldición, los que no tienen evidencia de cambio, los que se condenarán eternamente. Está claro eso para nosotros. Las evidencias o los frutos que las personas tienen a raíz del amor de Dios en sus corazones es el amor de la oveja hacia su pastor. Es el apoyo que hay entre las mismas. ¿Y cuáles son sus características de este amor? Pues bueno, el amor discierne las necesidades de los otros, el amor se compadece del necesitado, el amor actúa, el amor alimenta al necesitado, provee seguridad, provee consolación, busca el beneficio de los demás, busca la gloria de Dios, muestra su comunión permanente con el Señor. Bueno, si nosotros queremos hacer una paráfrasis, ¿qué es una paráfrasis? Es más o menos hablar de una forma informal acerca de un versículo bíblico, sin leerlo textualmente. Yo puedo agarrar un versículo bíblico, lo leo textualmente, o les puedo más o menos contar lo que dice ese versículo bíblico, tratando por supuesto de ser lo más apegado a la realidad. A eso se le llama hacer una paráfrasis. Voy a parafrasear lo que decía la experiencia del amor en Gálatas capítulo 5 versículo 22. Recuerde, Gálatas 5:22 está el fruto del Espíritu Santo. Vamos a hacer una paráfrasis del fruto del Espíritu Santo y lo vamos a relacionar con el amor. Es una paráfrasis nada más, no es un análisis teológico doctrinal del fruto del Espíritu, es nada más una paráfrasis. Pero el fruto del Espíritu tiene 9 vertientes. Amor es el primero, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, o a dominio propio. Entonces podemos ver que el amor está primero y el gozo es la música del amor, la paz es el acuerdo del amor, la paciencia es la resistencia del amor, la amabilidad es el trato de amor a los demás, la bondad es el servicio de amor, la fidelidad es la credibilidad del amor, la mansedumbre es la sujeción del amor y el dominio propio es el control del amor. Entonces hay una evidencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Y al final, para ir cerrando, la justificación y como evidencia el amor de Cristo produce unidad e identidad en el cristiano con Jesucristo. O sea, nos hacemos uno en Cristo Jesús. El misterio de la unidad espiritual con Cristo Jesús se da a través de la justificación. Efesios capítulo 5, versículo 29 en adelante dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, o sea, a usted y a mí. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia.
Ustedes y yo vamos a estar unidos en Cristo a través de la fe, en lo que Él hizo por nosotros, en el hecho de pasarnos a la derecha, de llamarnos ovejas, de tener la fe en Cristo, de ser justificados y a consecuencia de esto, entonces, ayudar a los hermanos pequeños, a los que están en dificultad, hacer que aquellos que no han recibido a Cristo como Salvador se acerquen a Él, porque la doctrina es clara, o a la derecha o a la izquierda, o a la vida eterna o a la perdición eterna. Y es nuestra responsabilidad que podamos llegar a la presencia del Señor, habiendo hecho lo posible para que otros también lo logren. Si usted quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador, este es el momento ideal. No hay mañana, no hay más tarde, no hay más noche. Este es el momento para que usted reciba a Cristo como Salvador, para que usted acepte el sacrificio de Cristo en la cruz y de esa manera pueda ser justificado. Esta noche usted puede ser pasado de la izquierda a la derecha. Esta noche usted puede pasar de cabra a oveja. Esta noche su nombre puede ser escrito en el libro de la vida. Yo le invito a que haga una sencilla oración, pero que lo haga de corazón, en donde usted le diga: Señor, he entendido a través de la Escritura que debo dar un paso de fe y quiero darlo en esta oportunidad. Si usted está con esta convicción, yo le puedo acompañar en la oración. Yo no le puedo dar la justificación, ni le perdono los pecados, ni puedo asegurar su arrepentimiento. Eso es una relación personal entre Dios y usted. Lo único que yo puedo hacer es acompañarlo en esta oración. Si usted está decidido, haga conmigo esta oración y diga: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento, perdóname. Reconozco que eres el Dios Todopoderoso, que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste en tu sacrificio ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único, como mi suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta nueva etapa en mi vida. Me entrego a ti en el nombre de Jesús. Amén.